Vamos a aprovechar esto para hablar primero. En esta estación les había anunciado hoy en la mañana que íbamos a ver dos cosas: determinación de densidad aparente y la prueba de infiltración, ¿correcto? Densidad, ahí ya Raúl les tuvo que haber explicado en su momento que cuando hablamos del término densidad, en realidad hay dos tipos de densidad: densidad real y densidad aparente. La fórmula que se utiliza, independientemente de qué densidad estemos hablando, es la misma. Es masa sobre volumen. Como masa interpretemos peso de suelo seco. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia es que cuando hablamos de densidad real, este volumen incluye solo el volumen de las partículas sólidas. Mientras que cuando hablamos de densidad aparente, este volumen incluye el volumen de las partículas más el espacio que está entre ellas, o sea, el espacio poroso. Esa es la diferencia, pero la fórmula sigue siendo la misma. Entonces, aquí vamos a hablar de densidad aparente. También les tuvo que haber hablado, me imagino, el ingeniero de ¿para qué me sirve a mí determinar la densidad aparente? A ver, un par de respuestas. Espacios porosos del suelo. Sirve para determinar el espacio poroso del suelo, es uno de los factores de la fórmula para determinar el espacio poroso. ¿Qué más? Son como 6, 7 usos. Otro uso más, ¿para qué me sirve la densidad aparente? ¿Será que porque quiero gastar tiempo ahí nada más para eso? Voy a Infiltración del agua. ¿Perdón? Cantidad de agua que tenemos en el suelo. Para ver probable compactación, es cierto. David, pongámosle otros más que allá. Para ver la exhibición. Para ver la probable compactación, ¿verdad? Eso, si yo llevo un historial de la densidad aparente y yo noto que a través de los años ese valor tiende a... No, al revés, tiende a subir. Tiende a subir, eso me implica que estoy perdiendo espacio poroso, ¿sí? Y entonces, ¿en qué circunstancias podría hacer esto? Por ejemplo, en los grandes monocultivos allá abajo, donde se hace uso, tal vez no excesivo, pero un alto uso de maquinaria, y a veces el momento pues de hacer las labores, como uno no controla el clima y a veces llueve y meten los tractores cuando el suelo está húmedo, en ese momento el suelo está más propenso a compactarse, se pierde espacio poroso. Entonces el valor de densidad, si yo noto que va subiendo, eso significa que estoy perdiendo espacio poroso. Y eso es bien crítico, ¿va? Porque el espacio poroso al final en un suelo es mi almacén, tanto de oxígeno para que haya buena oxigenación, como también almacén de agua. Entonces, entre menos espacio poroso tenga mi almacén para almacenar agua, valga la redundancia, disminuye. Para determinar densidad aparente, si alcanzan a leer ahí esto porque hasta anoche me lo encontré y ya no me dio tiempo de hacer carteles, ahí va a ser los carteles. Para determinar densidad aparente realmente hay varios métodos que los podríamos clasificar así de entrada en métodos de laboratorio y métodos de campo. Dentro de los métodos de laboratorio tenemos esos tres como los más comunes, aunque de los tres el más común, el que usan más en el laboratorio es el tercero, el de la probeta. Agarrar una probeta de 50 o 100 cc, una franela, recomiendan ellos, una tela húmeda, doblo la tela, me la coloco en la palma de la mano, peso una cantidad de suelo seco, siempre es suelo seco, peso suelo seco, o sea, ya tengo este dato, ¿no? Ese es el peso seco. Y entonces en la probeta, si no tengo experiencia, le pongo un tapón a la cubeta, porque si no, cuando haga este movimiento, ahí va el suelo para afuera, ¿no? Pero ya cuando tienen experiencia no le ponen el tapón, y entonces esto está húmedo y agarro la probeta y le doy 30 golpes, más o menos con una frecuencia de un golpe por segundo. 1, 2, 3, 29, 30. ¿Qué pasó al golpear? El suelo se acomodó en la probeta. Entonces una vez le di los 30 golpes, leo en la probeta el volumen, ¿no? Y listo, ahí tengo los dos datos. Ese es el que más usan, pero también está a nivel de laboratorio los métodos estos de la parafina y del petróleo. No sé si les platicó el ingeniero en su momento, que es con un par de terroncitos que se impermeabiliza el terrón. Pero si ahorita me pongo a decirles el método, no terminamos en la media hora. Que de hecho no vamos a ver esos son a nivel de laboratorio, nosotros vamos a estar aquí, a nivel de campo. Entonces a nivel de campo se habla también de tres como los más comunes, hay otros métodos, estos son los más comunes. Voy a hablar del último primero. Ese método del cilindro, ya los fabricantes venden unos cilindros de volumen conocido. Entonces este dato ya lo tengo. El fabricante me dice, ese cilindro tiene 500 cc. Ah, bueno, solo me falta el peso de suelo seco.
Entonces, si yo voy a ir a tomar una muestra a un suelo determinado, pues entierro el cilindro, lo saco. Si el suelo está húmedo, no va a salir parejito el cilindro, va a venir con bodoques ahí extras, digamos. Entonces vengo yo y enrazo con una navaja, con un cuchillo, enrazo el cilindro, de tal forma de tener lleno el cilindro sin excesos, ¿verdad? Chas, rasadito. El volumen, les decía, ya lo conozco del fabricante. El suelo que tiene el cilindro lo saco, lo llevo a un horno, ya después de 24 horas, de 24 a 48 horas, temperaturas de 105 a 110 grados centígrados, ya tengo el peso suelo seco. Ese suelo seco es esto. Listo, con ese método. Estos dos se parecen. ¿En qué consisten los métodos? Más o menos los trataba de ilustrar acá. A nivel del suelo, primero solo quitamos la maleza y tratamos de hacer un agujero en forma cúbica, como que fuera una cajita, pues, ¿sí? Solo que todo el suelo que sacamos de ahí, aquí recomiendan mucho tener incluso una cuchara para comer y una cuchara de albañil para tratar de que todo el suelo que yo saque de ahí no se me pierda, sino al contrario, aquí lo tengo controladito, ¿sí? Yo necesito esos dos datos. Esto les dije es peso de suelo seco. Entonces, saco el suelo y para el agujero dicen hágalo de aproximadamente 10 por 10 por 10 de profundidad. Aproximado. Porque si fuera exacto diría uno, ¿cuál es el volumen de eso? 1000 va. 10 por 10 por 10, 1000 cc. Pero en realidad como no es tan exacto, entonces el volumen yo lo voy a determinar de la siguiente manera. Ya hice el agujero con plástico, forro ese agujero para que a la hora de echarle agua, el agua no se me pierda y voy midiendo con la probeta, voy midiendo cuánta agua necesito para rellenar ese agujero. Como medí el agua, eso me va a dar el volumen. La variante de ese método es si no tuviera yo agua a la mano o el plástico, pero veo que hay arena ahí cerca, entonces puedo usar arena en vez del agua. Igual, mido cuántos cc, no peso, sino volumen, cuántos cc de arena necesito para rellenar ese agujero. Eso me va a dar el volumen. Para obtener el peso del suelo, peso seco del suelo, si ya tengo el peso acá, yo podría agarrar todo ese suelo, me lo llevo al horno, espero las 24 o 48 horas, 105, 110 grados centígrados. A esas temperaturas y con ese tiempo el suelo se seca. Entonces ya saco el peso del suelo seco y listo. Ahí, ¿vamos bien hasta ahí? Yes. Sin embargo, a veces el recurso horno a veces se puede volver escaso, pues porque imagínense que yo tenga que determinar densidad aparente y tengo que sacar 100 muestras y de cada muestra me llevara todo el suelo que saque de ahí, pudiera ser 1 kilo, kilo y medio de suelo que no me va a caber, sea un super horno. Todo lo que se hace es lo siguiente. Aquí tengo todo el suelo que saqué para hacer el agujero. Ese suelo lo peso. Eso se va a llamar peso suelo húmedo, porque siempre en el campo el suelo está húmedo. Aunque lo miremos así, está húmedo. Seco solo después de que se mete al horno a 105, 110 grados centígrados. Entonces saco ese suelo y lo peso. Y apunto, va el peso, suelo húmedo totales de tanto. Pongo el plástico, les decía, con agua o con arena, veo cuánto de volumen de agua o arena necesito para rellenar y ya tengo esto. Este suelo me lo llevo al horno y lo seco, y todo eso ya se los había dicho, pero lo estoy repitiendo para encauzar con lo que voy a decir ahorita. Lo seco y obtengo el peso seco y listo. Como decía, el espacio horno a veces es crítico, entonces hago lo siguiente. Ya pesé el suelo total, pero de ese suelo total agarro una muestra nada más. Agarro una muestra y lo peso. Eso se va a llamar peso suelo húmedo de la muestra, para diferenciarlo del peso suelo húmedo total. Entonces, con el peso suelo húmedo de la muestra, hay unas cajitas de aluminio que se usan mucho en laboratorio. Lo meto al horno, después de las 24 horas lo seco. Y entonces ya tendría el peso del suelo seco de la muestra. Con los dos datos, o sea, tengo húmedo y seco de la muestra. Con los dos datos yo voy a determinar el porcentaje de humedad. Aquí le vamos a llamar PS, uno le puede llamar como quiera, pues, pero la fórmula es para determinar porcentaje de humedad. Lo único que ya se borró esto, que se habían volado los papeles, pero es el peso del suelo húmedo de la muestra
menos el peso de suelo seco de la muestra, o sea, restar los dos pesos, el húmedo y el seco de la muestra. Este que está acá me sirve de divisor también acá, peso de suelo seco de la muestra. Al hacer eso y multiplicado por 100, eso me va a dar el porcentaje de humedad. ¿Sí? Sabiendo yo el porcentaje de humedad y el peso total, yo puedo transformar ese peso de suelo húmedo a peso de suelo seco, porque ya sé qué humedad tenía. ¿Y cómo lo hago? Pues tal vez para no perderlos mucho acá, yo puedo ir a aplicar esta fórmula. Aquí también la tenemos más clara, vamos a ver, sí, es esta fórmula que está acá, este aquí. Entonces, primero dijimos, de hecho ahí hay un ejemplo, tal vez vayámonos al ejemplo. El ejemplo dice, se quiere determinar la densidad aparente en un estrato de suelo de 0 a 30 centímetros de profundidad. Se hizo un agujero, la cajita, se hizo un agujero para llenado de agua o de arena, si fuera de arena, y se gastaron 350 cc, eso ya sería esto, los 350, para rellenar el agujero. El suelo sacado del agujero, todo el suelo, pesó 500 gramos. Pero de esos 500 gramos se tomó una muestra que pesó 50 gramos y se llevó al horno durante 24 horas y posteriormente pesó 40 gramos, ya sería el peso seco. Entonces, ¿qué humedad tenía ese suelo? Era la fórmula que está aquí, está aplicada acá. 50 húmedo, 40 seco, ese mismo 40 sirve de divisor, multiplicado por 100, ese suelo tenía 25% de humedad en el momento que se hizo la prueba en el campo. ¿Vamos bien ahí? Sabiendo ya el porcentaje de humedad, entonces yo voy a aplicar la fórmula general, que sería esta. La constante 100, o sea, ese es dato fijo, multiplicado por el peso de suelo húmedo total, dividido el volumen total, que fue cuánto de agua o cuánto de arena se necesitó para rellenar el agujero, multiplicado por la sumatoria PS, que PS era el porcentaje de humedad, más la constante